Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de en la tarde de cada sábado. Como ustedes saben, estamos teniendo dos estudios cada sábado, cada día de reposo, en las mañanas y en las tardes, en la mañana a las 11 de la mañana y en la tarde a las 5 para terminar el día de reposo. Así es de que pues muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto contar con toda su compañía, con la compañía de todos ustedes, los estudiantes apasionados de las escrituras. Y bueno, en las tardes estamos estudiando, desde hace 8 días comenzamos con el capítulo 1 del libro de los Hechos, así es de que en esta ocasión nos toca el estudio del capítulo 2. No vamos a terminar todo el capítulo. Es un tema muy interesante en el que decidimos ir hacerlo en dos estudios, porque hay mucha información relacionada con el tema del Espíritu Santo. Es uno de los temas más importantes para todos aquellos que están saliendo del contexto religioso, tanto de la Iglesia Católica como de la protestante, que guarda todavía el tema relacionado, que todavía en su fe tienen muy arraigado el tema de la Trinidad, el tema del Espíritu Santo como otro Dios. y, y esto es algo que en este estudio, en el análisis de este estudio, se aclara por la propia escritura sin necesidad de acudir a ningún pensamiento particular de, de nadie. Es muy interesante cómo es que la propia escritura nos describe a nosotros lo que representa el Espíritu Santo, en qué contexto fue escrito, cómo fue que lo entendieron este grupo de judíos que se encontraban en Jerusalén cuando tuvieron testimonio sobrenatural de este acontecimiento impresionante, y también cómo fue que lo entendieron los antiguos hebreos, todo el pueblo hebreo de la antigüedad, cómo fue que ellos entendían esta expresión de lo que en el Nuevo Testamento se le llama como el Espíritu Santo, cómo fue que lo entendieron los antiguos hebreos. ¿De qué manera, por qué razón? También eso es algo que nos debe de llamar la atención a todo estudiante. Es que porque la razón por la cual en el Antiguo Testamento no leemos esa expresión tal cual, así Espíritu Santo, como en reiteradas ocasiones se repite en el Nuevo Testamento. Parte de esto tiene que ver con la traducción, en qué idioma fue escrito, el idioma griego, y el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en el hebreo, algunas partes en arameo, pero es interesante entonces el deducir en la propia escritura a qué corresponde este concepto, porque obviamente no es un concepto nuevo, y si no es un concepto nuevo, también este capítulo nos lo va a decir. ¿Por qué? Porque el propio apóstol Pedro hace una referencia a una profecía que se estaba cumpliendo en este acontecimiento impresionante allá en Jerusalén en aquel tiempo. Y si Pedro estaba haciendo alusión o referencia muy específica a una profecía, significa entonces que este concepto del Espíritu Santo no nace a partir del Nuevo Testamento. Entonces la tarea como estudiantes, como todo creyente en Jesucristo que debe constituirse en estudiante, en aprendiz de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, ¿cuál es la tarea? Pues bueno, deducir, de nuestro propio estudio a qué corresponde este concepto, cómo debemos entenderlo, y una vez así, haberlo hecho, participarlo, exponerlo, eh, compartirlo porque es una parte sustancial
del Evangelio del Reino de Dios, el Espíritu Santo. Y bueno, acompáñenme por favor en sus Biblias. Vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo de estudio, por favor. ¿Sí? Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo de estudio, por este Shabbat, Señor, este día de reposo, que tanto nos hace falta, Señor, en la semana, entrar a tu reposo, Padre, estar completamente confiados en que tú estás en control de nuestras vidas y que estamos sentados estudiando tu palabra todo el día, Señor. Te alabamos, papito, por eso, porque tenemos acceso a tu palabra, porque por tu voluntad, Señor, y por tu misericordia envías a tu Espíritu, Señor, a abrirnos el entendimiento para poder entender tu palabra, para poder tener la revelación, Señor, de tu bendita palabra. Y te pedimos ayuda en estos momentos para que, Señor, despojes de nuestra mente cualquier cosa que nos estorbe, que esté bloqueando nuestro entendimiento, Padre, que podamos tener revelación de lo que tú nos quieres decir a través de la enseñanza de Yeshua, que podamos quitarnos, Señor, dogmas humanos, estructuras religiosas que traemos desde hace tiempo, Padre, para que podamos comprender en el entendimiento la revelación de Yeshua, Señor, la revelación de nuestro Maestro. Ayúdanos, Señor, a comprender este estudio ampliamente para que podamos también nosotros poderlo explicar, para poderlo enseñar, Padre, en algún momento de nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén, amén, así es. Así es, que el Señor nos permita tener esta revelación. Bien, vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Y solo como para recordar lo que vimos en el capítulo anterior, vimos cómo fue que el capítulo termina haciendo la elección del apóstol que estaría sustituyendo a Judas, y la suerte cayó sobre Matías, regalo de Dios. Y bueno, por ahí hay algunas dudas que surgieron relacionadas con que si eran los 12 apóstoles, qué pasó con Pablo, etcétera, etcétera. Recordemos que efectivamente, de acuerdo a la profecía que se estará cumpliendo en el tiempo, de acuerdo a Apocalipsis, esta visión que tiene Juan, el apóstol Juan, de la Nueva Jerusalén, y acerca de las 12 columnas que están sobre los 12 apóstoles, etcétera, etcétera. La promesa que hizo Yeshua acerca de que reinarían también sobre las 12 tribus de Israel. Efectivamente son 12, pero hay que recordar una cosa: Jesucristo es el que hace el llamado, y en un principio hizo el llamado de 12, específicamente 12 que serían apóstoles, y uno fue para perdición. De tal manera que de los 12 quedaron 11 que directamente Yeshua llamó, ¿ok? Independientemente de que Matías haya ocupado el lugar de Judas, no fue un llamado directo por parte de Yeshua, por parte del Señor, sino que este llamado lo ocupa el apóstol Pablo como el número 12. No significa que Matías no haya tenido un papel súper importante, por supuesto que sí, pero atendiendo a la propia escritura, al contexto del llamado de los 12, son 12 los llamados. Efectivamente, inicialmente uno se pierde, pero después hay un llamado, después incluso de la resurrección de Yeshua, y este es el llamado que recibe el apóstol Pablo. A pesar de esto, él, consciente de esta circunstancia, no pudo desdecirse, Pablo, de su llamado, a pesar incluso de que él mismo se describió como un abortivo, en una actitud humilde, por supuesto, acerca del llamado que él recibió, pero que de ninguna manera no estuvo en su
en su potestad de Pablo, como que aceptar o recibir, por muy humilde que haya sido, no pudo haberse negado, no pudo haber negado la designación que hizo Jesucristo. Y en ese sentido, Pablo cumple el objetivo de un apóstol de haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se le reveló después de haber resucitado. Se le reveló a Pablo. Así es de que cumple el requisito de apóstol. Y bueno, solo como comentario por ahí respecto a algunas dudas que surgieron, no podemos hablar de algo más, porque sería especular. Simple y sencillamente, en base a la Escritura tenemos esos elementos de convicción, y eso es en lo que nosotros nos basamos. Bien, dice desde el versículo 1, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés, que en el griego es Pentecosté, que significa quincuagésima. Es decir, el día 50. ¿El día 50 de qué? El día 50 del conteo del Homer. Recordarán ustedes que uno de los mandamientos que se escribió en la Torá para todo el pueblo fue que después del día de reposo de la fiesta de panes sin levadura, en el día de Pesaj, de la Pascua y panes sin levadura, en el día de reposo, después de este día iniciaría el conteo del Homer hasta el día 50, hasta el día 49, 7 semanas, no 7 días de reposo, de acuerdo a algunas traducciones. Por ahí lo comentamos en su momento, hay algunos puntos de opinión distintas. Igual hay que respetar, hay que ser muy respetuosos de la forma de pensar diferente, de la opinión distinta. Sin embargo, nosotros nos basamos en algunas traducciones, incluso en la Septuaginta, que habla de semanas, no habla de días de reposo, en un párrafo muy específico. Así es de que contando 7 semanas es después de este tiempo 50 días, después de esta fiesta. Y es el día de Pentecostés, que en el hebreo es Shavuot, que significa semanas precisamente, Shavuot, semanas, tal cual. Y estaban todos unánimes juntos. Así es de que recordemos que en el capítulo 1 se relata cómo es que los apóstoles se encontraban reunidos. En Pentecostés todos los judíos, ya para este entonces el mandamiento era para todo Israel, pero ya todas las demás tribus ya no estaban solamente identificados por Judá, de manera que todos los judíos se encontraban unánimes, porque Pentecostés es una de las 3 fiestas de peregrinaje anual. Son fiestas en las que por mandato de la Torá, todo el pueblo judío, todo judío, varón judío sobre todo, debía presentarse en el templo en Jerusalén. Acompáñame por ahí, por favor, a Deuteronomio 16, capítulo 16, versículo 16 de Deuteronomio. Y aquí vamos a ver la razón por la cual era una fecha tan importante, y había muchísimos judíos, incluso de otras naciones, judíos naturales que incluso habían nacido en otros países, ya en la diáspora, judíos que incluso fueron en su momento, desde que se llevó a cabo varias dispersiones, una de las más importantes a Babilonia. Muchos ya no regresaron, y muchos se quedaron ya sea por negocios, porque hicieron familia, etcétera, etcétera. Hay muchas razones, y ya no regresaron a Jerusalén a pesar de poder regresar. Hoy en día igual hay muchos judíos en la diáspora, pero y se mantienen viviendo, y cada ocasión de estas 3 fiestas
se presentan en Jerusalén a pesar de que ya no hay templo, pero tratando de cumplir hasta donde es posible el mandamiento. Ya no hay forma de cumplirlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el mandamiento, como vamos a leer ahorita, tendría que haberse llevado a cabo en el templo. Dice Deuteronomio 16, versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón cuyo delante del Señor, tuyo delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Como vemos, es un mandamiento de peregrinaje. Significa que de donde quiera que estuvieran estos varones judíos, tienen que ir hasta Jerusalén. Y efectivamente hubo mucho varón judío que se presentó en Pentecostés en Jerusalén, y vamos a ver cómo es que se relata en Hechos capítulo 2 que había muchos judíos de otras naciones. Así es de que, de acuerdo a la cultura hebrea, cuando la escritura habla de la casa, es como una referencia, como una casa, es una referencia al templo de Jerusalén. Por eso confirmamos el mandamiento, porque dice el versículo 2, habla de la casa en donde estaban sentados. Fíjense, dice el versículo 2, y de repente todos estaban unánimes, y de repente un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta casa donde estaban sentados es una alusión al templo de Jerusalén. Y entonces dice un viento que soplaba. Vamos a poner atención en la palabra estruendo que se describe en el versículo 2. Es una palabra que en el griego es la palabra ejos, que significa un ruido fuerte, tal cual, como un rugir. No sé si algunos de ustedes han estado cuando ha temblado fuerte en la costa. Se escucha como si en el suelo rugieran las piedras, el suelo, se escucha impresionante. Así es de que imagínense esto, pero pues lejos del mar, en Jerusalén. Yo no me puedo imaginar un estruendo de esa naturaleza, pero esto es muy interesante. Es muy interesante porque dice un estruendo como de un viento recio que soplaba. Así es de que hemos escuchado vientos muy fuertes, muy recios, pero a grado de considerarlo como un estruendo, significa que fue algo intempestivo, algo muy fuerte. Y esto es una analogía profética. Eso es una analogía profética en relación al viento que se escuchó en Sinaí, un sonido muy fuerte. Ustedes recordarán que cuando el Señor dio la Torá, momentos antes, se escuchó esto, se escuchó un ruido muy fuerte, un sonido como de trompeta, dice la Escritura. Y Israel llegó al Sinaí en el día 50, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y este viento fuerte es el mismo sonido fuerte que se escucha como del shofar, que se escuchó cuando Dios descendió en el monte. La analogía se encuentra relacionada con el concepto hebreo del roaj, el viento. Aquí hay una conexión con estos eventos. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con el viento de una trompeta, pero con un sonido impresionante. Dice Éxodo 19, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido
de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, aquí vemos, desde aquí comenzamos a ver la conexión. Aquí es importante que a partir de este evento tengas tú en tu mente lo que sucedió en Sinaí antes de que el Señor descendiera para entregar su ley. Eso es fundamental, es importante para poder entender muchos simbolismos que vamos a ver en este capítulo. Dice un viento que soplaba fuerte. Ok. Pero vamos a ver más adelante otra palabra. La misma palabra estruendo se repite en el versículo 6, pero es una palabra distinta. Y vamos a analizar la diferencia, porque se escribe de una forma diferente en el griego. Verso 3. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿De quién está hablando? De aquellos 120 que estaban reunidos, cumpliendo el mandamiento para estar presentes en el templo de Jerusalén. Este texto dice que se les aparecieron lenguas de fuego. Una vez más, a la salida de Egipto, junto con Israel, salieron extranjeros. Fue liberado Israel y junto con Israel salieron muchos extranjeros. Estos extranjeros, al tomar el pacto, llevaron a cabo un compromiso, al igual que Israel. ¿Cuál fue este compromiso? El compromiso fue que ellos harían todo lo que el Señor hiciera. Este compromiso lo vemos plasmado en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, dice el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y cuando Moisés lo comunicó al pueblo, el pueblo simple y sencillamente dijo, todo lo que el Señor diga, haremos. Ese fue el compromiso que hicieron todos. Y cuando decimos todos, no solamente era Israel, sino todos, incluso los extranjeros que salieron con ellos. En ese momento, estos extranjeros estaban dejando de ser extranjeros para ser parte ya de esta nación de Israel. Por eso es importante que desde aquí tú comiences a entender tu identidad. La identidad que tú tienes, no importa de dónde seas. No puede ser, no es correcto que digas, pues yo qué tengo que ver con Israel, no tengo nada que ver. No, es un error. En realidad tienes todo que ver. Tienes todo que ver. Así es de que esto es importantísimo. Y este compromiso les hizo formar parte de Israel a todos estos extranjeros. Así que cuando Dios habló en Sinaí, todos estos extranjeros entendían las palabras del Señor. Ya no fueron ajenos. Todos entendían las palabras de Dios, pero de forma sobrenatural. Hubo algo impresionante en ese momento que hizo, de forma sobrenatural, que cada extranjero entendiera, sin importar de dónde venían. Sabían que tenían que huir con Israel y se fueron. Llegaron a ese lugar y entendieron todos. Esto era necesario. ¿Por qué era necesario que entendieran? Porque el compromiso que iban a adquirir era un compromiso de vida o de muerte. Así es que decidieron por la vida, decir, todo lo que el Señor diga, haremos. Este entendimiento de forma sobrenatural tiene que ver con el viento de la santidad.
es decir, con el Ruach HaKodesh en el hebreo. Y fue lo que hizo entender a los extranjeros en el Sinaí. Mientras que en Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió? El viento, este mismo viento de la santidad hizo que judíos que venían del extranjero entendieran en sus propios idiomas, no en el idioma hebreo, ojo, no en el idioma hebreo, en sus propios idiomas de donde venían, lo que estos galileos estaban hablando. Es decir, sobre ellos es como si hubiesen visto en estos galileos que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre ellos y que les hacía que hablaran idiomas que ellos no conocían. Los galileos no conocían todos esos idiomas y nunca en su vida habían hablado esos idiomas. Eso es lo impresionante, y sucede precisamente para que sirva como testimonio, no solamente a los que estaban ahí, sino para todos nosotros que no estuvimos ahí en ese momento. De manera que esto tiene que ver precisamente con la palabra estruendo que vemos más adelante en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón. La palabra asentándose, como dice aquí, que se asentaron lenguas, en el griego es la palabra katsizo, que literalmente, fíjense, significa revolotear. Ahí en su diccionario Strong, ustedes pueden ver que la palabra asentarse tiene que ver con revolotear en el griego. Y aquí vemos una analogía que nos remonta al Génesis, en que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que el abismo, que al mismo tiempo ese momento está representado por el momento en que el Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Yeshua. Porque habla de revolotear. Es la misma simbología que estamos viendo en el Génesis. Dice Génesis 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. El mismo Espíritu de Dios que descendió sobre el Hijo de Dios justo en el momento en que Yeshua se encontraba en las aguas haciendo tevilá. Así es de que son tres aspectos que tienes que conectar. Primero, el Espíritu de Dios revoloteaba desde el Génesis. El Espíritu de Dios descendió sobre el Hijo de Dios. 3. El Espíritu de Dios fue derramado sobre estos gentiles, sobre estos galileos. 3 aspectos importantes que tienes que relacionar. Y de la misma manera en que desde el Génesis el Espíritu de Dios tuvo el propósito de ordenar la tierra, el mismo propósito tendría el Espíritu de Dios en Pentecostés. Es decir, comenzar el inicio de la restauración de todas las cosas, como señal de las lluvias tempranas. Terminar con el desorden y la vanidad de la vida de aquellos para los que había sido preparado el reino, como un principio, y fueron preparados los cielos y la tierra. Esto es impresionante. Por esa razón, ¿por qué hago esta conexión desde el Génesis? Porque es importantísimo entonces que comencemos a entender que el concepto del Espíritu Santo no nace en Pentecostés. Es un concepto que viene desde el Génesis, hablando en el contexto y en el concepto correctos, originales. ¿Okay? Bien, vamos ahí a Hechos 2 y dice versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
Es decir, fueron llenos de este viento de la santidad, y este viento de la santidad les hizo hablar lenguas, otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no tuvo nada que ver con una habilidad de ellos, tuvo que ver todo con algo totalmente sobrenatural. La palabra santo en el hebreo es la palabra kadosh, ¿ok? Y la palabra espíritu es la palabra ruach en el hebreo. De manera que la expresión que tú podrías en un momento armar para Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh. De manera que la traducción más correcta de la expresión es espíritu del Espíritu Santo sería el Espíritu de la Santidad. En ese sentido, cuando escuchamos hablar del Espíritu Santo, nosotros debemos comprenderlo como una forma más en la Biblia de referirse al Eterno. Aquí vamos a poner atención para derribar algunos conceptos equivocados que se han tenido por muchos años. El tema del Espíritu Santo como la tercera persona de Dios, ¿sí? Es muy importante entonces entender este concepto. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que a final de cuentas tiene que ver con una forma de referirse a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a través de la Torá y de los profetas cómo es que para referirse a Dios los hebreos utilizaban diversas expresiones. Por ejemplo, en la mañana estábamos estudiando acerca, desde el sábado pasado, cómo es que se le empezó a identificar a Dios como Yud Hei Vav Hei Nisi, que traducido es la expresión Dios es mi estandarte o Dios es mi bandera. ¿Sí? Como eso, hay muchas expresiones para referirse a Dios, pero es una forma poética en ocasiones para referirse al Señor, al Eterno. Esto significa que Dios recibió el nombre de Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, por parte de los hebreos desde la antigüedad, para referirse a Dios en el sentido de que Él está en todas partes, como el viento. Esto es de suma importancia entenderlo correctamente para no caer en el error del contexto de que se encuentra la doctrina de la Trinidad, es decir, hablar de tres dioses. ¿Por qué? Porque solamente se habla la escritura como tal, desde el Génesis igual, se habla del Padre y del Hijo. Dos deidades en el universo, dos deidades, el Padre y el Hijo. Y bueno, es un tema que hemos referido a lo largo de nuestros estudios, sobre todo el Génesis, y yo creo que en todos estos estudios ha quedado un poquito más o menos explicado este tema, el concepto de la deidad de Jesucristo. No es el Padre, Jesús no es el Padre, Yeshua no es el Padre, pero es Dios sobre todas las cosas. Así es de que esta es la razón por la cual las leyes de la Torá, fíjense qué importante, el tema espiritual de las leyes de la Torá, las leyes son espirituales. Las leyes de Dios son espirituales, porque son leyes superiores a nuestra carnalidad, en virtud de que nuestro instinto y nuestra carnalidad solo nos hacen subsistir incluso a costa de los demás. ¿Por qué? Porque tu instinto te dice, yo quiero esto y vas sobre eso, y si no aplicas una ley espiritual, simplemente actúas en la carne. Y ese ha sido el debacle de la sociedad hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque solamente se basa el hombre en el instinto de supervivencia. Y eso es un error. Es necesario, o sea, el instinto ya lo traemos de forma natural, pero hay que
hay que jalarle la rienda, como dicen por ahí, ¿no? Hay que contener, hay que tener carácter para saber en qué momento debemos evitar hacer lo que nuestro instinto nos pide. Pero las leyes espirituales nos proveen de un nivel de vida más elevado, porque nos enseñan que debemos compartir el pan, por ejemplo, que debemos poner a nuestro prójimo antes que a nosotros mismos, que es mejor servir a otros que servir a nosotros mismos. Es decir, que la Torah debe cumplirse en primera instancia para hacerte una mejor persona. Ese es el propósito de la Torah. Cumple un propósito espiritual, un propósito divino en tu vida. En consecuencia, una persona que obedece leyes espirituales adquiere el viento de la santidad. Y como consecuencia, esa persona ya no se rige bajo sus instintos carnales, sino es dirigida por la presencia de Dios. Y esa presencia mora en esa persona, en él o en ella. Tal como sucedió para testimonio de todos nosotros con aquellos 120, en los que entró el viento de la santidad y generó en ellos profecía, la palabra de Dios, que son sus maravillas. Empezaron a hablar maravillas, las maravillas de Dios. En eso consiste el derramamiento del Espíritu Santo, en la manifestación de la presencia divina que provoca que la gente obre conforme a la Torah, conforme a los mandamientos, haciendo que las personas reciban en las mentes y en los corazones la ley de Dios y de forma sobrenatural que anhelen obedecer. Si esto lo entendemos claramente, vamos a hacer una gran diferencia entre la actitud que pretende aparentar esto y entre la actitud natural de una persona que ya vive bajo el gobierno de la Torah. Esto es muy claro de discernir. Jeremías 31:33 cumple anuncia el cumplimiento de esto que estamos viendo en Hechos 2. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claro, ¿por qué? Porque la convicción no solamente es subjetiva. La convicción de esta fe tan fuerte ya penetró en tu mente y en tu corazón, ya forma parte de ti. Mientras no llega ese momento, es necesario que lo anhelemos, por supuesto que sí. Y Dios es fiel para revelarnos esto, para darnos este regalo. Dice versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí está, una vez más. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del mundo. ¿Qué significa piadoso? Piadoso significa ser una persona que habla bien, que tiene, que en este caso, que es observante de la Torah. En otros contextos podría decirse que es una persona religiosa, pero en términos más concretos, es una persona observante de la Torah. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es importante porque significa que eran judíos que ya desde entonces, en un momento dado, vivían en la dispersión. ¿Sí? Está hablando de todas las naciones. ¿Sí? Y recordemos que en la dispersión de Babilonia, pues mucho pueblo judío ya no regresó. Y no solamente eso, hubo otras conquistas de otros imperios en donde también fueron dispersados los judíos y mucho pueblo judío ya no regresó a Jerusalén. Pero continúan guardando su fe. Por eso dice, vamos a poner atención, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Significa
que hablaban idiomas distintos de las naciones de donde venían. Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí estamos confirmando, porque la palabra lengua literalmente tiene que ver con un dialecto, un idioma, tal cual, un idioma distinto. Pregunta, ¿el Señor, para hacerse entender mejor, les hizo entender en hebreo? Claro que no. ¿Esto qué te dice? A tu sentido común, a tu sentido de la lógica, Dios no se equivoca. Dios te hizo nacer en la nación en donde te encuentras, en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en donde quiera que te encuentres, con un propósito divino. Tienes una función importantísima en el lugar donde te encuentras y con la lengua que hablas. Por eso es un error andar con expresiones en hebrañol, de repente como que haces un discurso y de repente sacas expresiones en hebreo que en realidad no te sirve para nada, ni le sirve para nada a la gente que te lee o que te escucha. Esto es un error. Esto es un error que lamentablemente nace de la vanidad del corazón del hombre. ¿Es importante a nivel de estudio aprender el hebreo? Claro que sí es importante, es una herramienta muy buena, por supuesto que sí. La pregunta ante este acontecimiento, ¿es indispensable para que Dios hable a tu corazón y te haga entender? Por supuesto que no. Dios rebasó la barrera del lenguaje. Y esto quedó asentado para testimonio de todos los que nos encontramos en la dispersión. Si estos que eran judíos y que hablaban otras lenguas escucharon en sus propias lenguas de varones galileos, varones que venían del norte de Israel, que incluso eran hasta cierto punto menospreciados, imagínate con qué propósito lo hizo el Señor. Pues con el propósito de quitar toda barrera. No habría ninguna sola barrera entre Dios y su pueblo en la dispersión del mundo, sin importar la lengua en que tú hables. Es importante por esa razón es importante que nos constituyamos como discípulos, como estudiantes de las Escrituras, para que se nos quite la ignorancia y simplemente repetir lo que escuchamos sin hacer conciencia de lo que realmente tendríamos que hacer como estudiantes, como discípulos de Jesucristo. Voy a leer nuevamente el versículo 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La confusión surgió porque no entendieron de manera natural lo que sobrenaturalmente se estaba dando. Por supuesto, era un hecho importantísimo. Ahora bien, la palabra estruendo, fíjense, dice, vamos a ver aquí la diferencia. Aquí la diferencia con el versículo 2. La palabra estruendo en el versículo 2 es una palabra distinta en el griego, aquí en el versículo 6 es la palabra foné, que tiene que ver con la palabra revelación. Ustedes pueden ver en su diccionario Strong y se van a dar cuenta que es diferente. Entonces la palabra en el versículo 6 que se utiliza en el versículo 2 como un sonido fuerte, simplemente. Pero aquí se utiliza una palabra distinta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que entendamos que esto era una revelación. Por esa razón la confusión de primera instancia. Hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía en su propia lengua. Esto fue impresionante, pero al mismo tiempo de revelación, y que es una palabra que muy afín a la palabra fainó, que significa iluminar, ilustrar, resplandecer. Entonces, al escribir esta expresión, esta palabra por segunda ocasión, pero en el versículo 6, nosotros vemos claramente lo que Dios está haciendo aquí. Está como que resplandeciendo lo que iba a suceder en ese momento, que estaba sucediendo en ese momento, para testimonio de todos los presentes. En ese sentido, el párrafo que describe que después de haberse escuchado aquel estruendo causó confusión, significa que el propósito de aquel sonido sobrenatural fue revelar, mostrar a todos los presentes la fidelidad de Dios acerca del inicio de la restauración de Israel. En esto que sería como las lluvias tempranas, y que en ese mismo lugar lo confirmaría al hablar la profecía, que frente a todos estos se estaba cumpliendo, es decir, la profecía de Joel acerca del derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Okay? ¿Qué estaba cumpliendo aquí? Por una parte, la respuesta de Yeshua cuando le preguntaban acerca de la restauración de Israel, les dijo: no os toca a ustedes las sazones del Padre. Los tiempos y las sazones, pero se les dará poder. Y les dice: dentro de no muchos días. Les di una promesa acerca de dentro de no muchos días. ¿Cuál era? Este evento. Esta fue la promesa cumplida. Dice el versículo 7: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ya se dieron cuenta que nacieron en tierras, en países extranjeros, como tú y como yo. Y sin embargo, estos que eran hebreos, que eran judíos, que hablaban hebreo de forma natural, estaban hablando lenguas diversas de todo el mundo. Verso 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Los prosélitos son aquellas personas que, sin ser judíos naturales, habían sido convertidos al judaísmo. ¿Okay? Dice: y cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué significa que les oían hablar las maravillas de Dios? Estaban hablando las profecías, la Torá y las profecías del Señor. Y estaban todos atónitos y perplejos. Es decir, estaban como asombrados, aturdidos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? No entendían, no estaban entendiendo, pero imagínate, entre la confusión seguramente había temor también. No sabían lo que estaba sucediendo. El propósito de que Dios se manifestara en aquellos 120 galileos para hablar en muchos dialectos, muchas lenguas, y expresar sus maravillas,
fue para dar testimonio de que el pueblo de Dios se encuentra desde entonces en todo el mundo, desde mucho antes, haciendo una clara alusión de las tribus perdidas, dispersas en cualquier nación, y hablando cualquier idioma, y que es Dios quien conoce dónde se encuentran sus hijos por causa de su misericordia. La prueba más clara de esto era precisamente que todos estos medos, elamitas, todos estos de otras naciones, incluso romanos, no iban a convertirse al judaísmo o a una religión, sino que fue un mensaje contundente de Dios, que Dios mismo hablaría al corazón de Israel, del Israel de Dios, en donde quiera que se encuentren, para identificar cada uno su propio idioma. Imagínate de dónde fue nacido. Lo que significa que estos sean judíos nacidos en el extranjero, en la diáspora, confirma esto. Como tú y yo no somos judíos y no debemos pretender ser lo que no somos. Naciste en donde quiera que hayas nacido, en la nación que hayas nacido, en el idioma que hoy tengas. Llegará el momento en que la restauración de la lengua será hecha por Él y con propósitos divinos, por supuesto. De manera que para que la profecía que conecta todo esto, tanto los acontecimientos de Sinaí, de Éxodo 19 y Éxodo capítulo 20, con Pentecostés en Hechos 2, es la profecía de Joel, precisamente por la que dijo el apóstol Pedro en su discurso al referir que lo que estaba pasando con aquellos galileos es el cumplimiento de dicha profecía. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, que es indispensable conocer la profecía de Joel. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, fíjense, otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Mosto quiere decir vino dulce. Sin embargo, era la hora novena, era muy temprano, eran las 9 de la mañana, algo así, ¿no? No, la hora tercera, perdón, según más adelante. Pero les aclara más adelante y les dice, claro que no, es muy temprano. Así es de que no, de ninguna manera no estaban ebrios, pero como siempre va a haber burladores, siempre va a haber gente incrédula, gente que de alguna manera decida de antemano no creer, ser escéptica. Por no entender, ¿no?, la palabra de Dios. Pero por una parte no entender, pero aparte, o sea, porque tú puedes no entender, pero tienes dos opciones: burlarte o poner atención. Hay dos tipos de personas, pero no te justifica el no entender la palabra para ser un burlador. Dice Proverbios 1, desde el versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La palabra simple aquí tiene que ver con ignorante, literal. La traducción hebrea petai, que significa ignorante. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Traducido, podríamos leerlo, ¿hasta cuándo, ignorantes, amaréis la ignorancia? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, reprensión. Es importante que escuches la reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,
y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Porque cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En nuestro próximo estudio analizaremos entonces la analogía profética entre el anuncio de Joel acerca del derramamiento del Espíritu de Dios y la obra redentora de Yeshua. Señor, gracias por este tiempo muy especial, muy hermoso, maravilloso, que nos permites tener cada día de reposo contigo, Señor. A tus pies, apasionados, enamorados de tu palabra, Señor, escuchando de tu corazón lo que tienes para con tus hijos, Señor. Aquellos que te aman por sobre todas las cosas y que anhelan este día, Señor, para permanecer en comunión contigo. Gracias porque esto es un regalo, Señor. Es un regalo en todos los sentidos. Porque cuando no lo entendíamos, no lo comprendíamos. Pero ahora que lo entendemos, no solo lo comprendemos, sino que lo amamos, Señor. Amamos este día santo. ¿Por qué? Porque en este día tu Espíritu se mueve en los hogares de los hijos de Israel. Gracias, Señor, por esto que es tan hermoso. En el nombre de Yeshua, amén.